acuerdo a la norma oficial mexicana, sí, de acuerdo a la norma oficial mexicana 07, menciona que el parto es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto de 22 semanas o más por vía vaginal, incluyendo la placenta y sus anexos. También en la misma definición se dice que el parto se divide en tres, que es en dilatación, expulsión y alumbramiento. Solamente que como vamos a ver a lo largo de esta exposición, el parto no solamente tiene esa división, sino que se puede dividir en base a distintos componentes, como son las fases, divisiones funcionales y las etapas o periodos, que propiamente son los que menciona la definición. Tenemos que comprender también que para que se lleve a cabo el mecanismo y trabajo de parto van a haber tres componentes fundamentales que trabajan de manera conjunta para poder llevar a cabo la expulsión del feto, que es en el parto. Y para esto, los tres componentes son el canal o conducto del parto, el pasajero o también se le denomina objeto del parto, que prácticamente consiste al feto, y a las contracciones uterinas. En este momento nos vamos a enfocar en los primeros dos, ya que las contracciones uterinas las vamos a revisar más a fondo durante las fases del parto. Comenzando con el canal del parto, esta va a ser una vía que se extiende desde el estrecho superior de la pelvis verdadera hasta el orificio vaginal, y esta va a ser atravesada por el feto durante el transcurso del parto. A su vez, este canal del parto se va a dividir en dos componentes o dos canales, que van a ser el canal óseo y el canal blando. Comenzando con el canal óseo, vamos a ver que este prácticamente corresponde a la pelvis y está formada esta por cuatro huesos, que es el sacro, el coxis y los dos huesos ilíacos. A su vez, esta pelvis se va a articular en su cara anterior con la sínfisis del pubis y los ligamentos púbicos, tanto superiores como inferiores, siendo los inferiores también conocidos como ligamento inferior del pubis. Y en su cara posterior se va a articular con la articulación sacroiliaca, que por medio de esta articulación se va a permitir ampliar aún más las dimensiones de esta pelvis durante el proceso del parto. A su vez, la pelvis ósea, desde el punto de vista anatómico, se divide en dos pelvis o dos porciones, que sería la pelvis falsa y la pelvis verdadera. La pelvis falsa está delimitada o se encuentra más bien por arriba de la línea terminal. Esta es la línea terminal. Entonces podemos ver que todo esto correspondería a la pelvis falsa, también conocida como mayor o superior. Y su principal función es contener al feto durante la gestación y orientarlo durante el inicio del mecanismo del parto, mientras que la pelvis verdadera se encuentra eh, prácticamente abajo de la línea terminal que correspondería a todo esto. Y esta también se le conoce como menor o inferior. Y esta va a ser la que va a permitir el paso del feto, por lo tanto es la más importante desde el punto de vista obstétrico, ya que por esta es por donde va a realizar todos los mecanismos y se va a adaptar a estas estructuras óseas durante el parto. A su vez, pues también la pelvis verdadera se va a dividir en tres porciones o tres planos que nos va a permitir entender más a fondo el mecanismo de parto. Y estas van a ser el estrecho superior, la excavación pélvica y el estrecho inferior. Comenzando con el estrecho superior, esta prácticamente es el plano superior de la pelvis verdadera. Entonces recordemos, si la pelvis verdadera está por debajo de la línea terminal, lo que estamos viendo en esta imagen es una imagen superior de este estrecho. Y como les había mencionado, esta división se realiza para conocer mejor el mecanismo del parto a través de los distintos diámetros que lo componen. En este caso, en este plano, está formado por tres principales diámetros, comenzando con el diámetro anteroposterior, el cual prácticamente va del promontorio a la sínfisis del pubis. Pero aquí tenemos tres variedades, o también conocidos como conjugados, comenzando con el conjugado verdadero, que va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis, y correspondería a este. Y este suele medir de 11 a 11.5 centímetros. Tenemos también el conjugado obstétrico, que este conjugado obstétrico suele medir 10 centímetros y es la distancia mínima que existe del promontorio a la sínfisis del pubis. Y este se estima restando 2 centímetros del siguiente conjugado, el conjugado diagonal, que este conjugado diagonal va del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. Y este es importante desde el punto de vista clínico, ya que es el que se puede medir de manera directa por medio de la palpación obstétrica. El siguiente diámetro que tenemos es el diámetro transverso. Este diámetro transverso va prácticamente de una línea terminal a otra.
solo que de igual manera tenemos dos variedades, un diámetro transverso medio y un diámetro transverso máximo. El diámetro transverso medio es el que vemos aquí con la letra C y de color azul. Suele medir 13 centímetros y es la distancia que existe entre una línea terminal y otra, solamente que procurando que el segmento anterior, que es toda esta porción, y el segmento posterior sean equidistantes a las sínfisis del pubis. Mientras que el diámetro transverso máximo, como lo dice su nombre, es la distancia máxima que existe entre una línea terminal y otra. En este caso correspondería a la letra B y es la que se encuentra de color rojo. Y bueno, en ocasiones, pues estas dos se pueden tener una superposición, pero eso va a variar dependiendo de los distintos tipos de pelvis que estemos hablando. Y por último tenemos los diámetros oblicuos, que son los de la letra D y de color amarillo. Y estos van de una articulación sacroiliaca a una eminencia hilopectínea opuesta. Y estas suelen medir 12 centímetros. En la excavación pélvica es el siguiente plano, y este prácticamente va a ser el área que separa el estrecho superior, tanto anatómico como obstétrico, del estrecho inferior, y corresponde a toda esta área sombreada. Y en este caso suelen mencionarse dos diámetros, un diámetro anteroposterior y un hino interespinoso o transverso. El diámetro anteroposterior de la excavación pélvica va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la última vértebra del sacro, y es este que podemos ver, y suele medir 11.5 centímetros, mientras que el diámetro interespinoso va de una espina isquiática a otra, y este suele medir 10 centímetros. Y por último tenemos el estrecho inferior. El estrecho inferior es lo que podemos ver en esta imagen, es una vista inferior de la pelvis y corresponde a la salida pélvica. Y este está formado por dos triángulos que comparten una misma base, que es una línea que va de una tuberosidad isquiática a otra, que como podemos ver es esta. Y estas serían como los triángulos que mencionan en la literatura. Y a su vez este estrecho inferior o este plano está formado por tres diámetros, que es un diámetro anteroposterior que va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la punta del coxis. En este caso suele medir en condiciones normales de 9 a 10 centímetros, aunque puede llegar a medir 12 centímetros mientras se lleve a cabo el parto. El siguiente diámetro que tenemos es el diámetro transverso. El diámetro transverso va del borde interno de una espina, de una tuberosidad isquiática a la otra, y es el que podemos ver en este momento con la letra F y de color azul, y suele medir 11 centímetros. Y tenemos también el diámetro oblicuo. Los diámetros oblicuos prácticamente son los mismos que en el estrecho superior, solo que, bueno, en ocasiones se les menciona en el estrecho inferior también o no. Y bueno, esa es una división en cuanto a planos, aunque también tenemos otra división en cuanto igual a planos, solamente que estos nos sirven para describir el descenso y el encajamiento que vamos a ver mientras veamos la parte de los mecanismos del parto. En este caso, son los planos de Hodge. Y los planos de Hodge nos sirven, como les había mencionado, para este encajamiento y se dividen en 4, siendo el primer plano una línea imaginaria que va del promontorio al borde superior del pubis, y sería este. El segundo plano, que va de la cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis, y esta línea es igual paralela a la anterior. El tercer plano es una línea igual paralela a las anteriores y está al nivel de las espinas ciáticas. Y por último, el cuarto plano es una línea imaginaria paralela a las anteriores y parte desde el borde del coxis. Y a partir de estos planos, pues podemos describir de mejor manera el grado de encajamiento que se tiene durante el mecanismo del parto. A su vez, bueno, esta división que les había mencionado anteriormente de los estrechos nos permite dividir a las pelvis de acuerdo a sus dimensiones y diámetros en 4 tipos. Por ejemplo, la ginecoide, vamos a ver que su diámetro anteroposterior va a ser prácticamente igual o ligeramente mayor a su diámetro transverso. De esta manera vamos a poder ver que va a adquirir una forma redondeada y su segmento posterior, que sería este, igual va a estar redondeado y ancho. Si lo comparamos con las demás pelvis, como la pelvis antropoide, en la cual su diámetro anteroposterior va a ser mayor que su diámetro transverso, ocasionando que el segmento anterior tenga esta estrechez y sea puntiagudo. La siguiente pelvis es la pelvis androide, en la cual su diámetro transverso se va a encontrar más hacia atrás que los anteriores, ocasionando que en este caso su segmento posterior
sea mucho más corto que el anterior y en este caso dificulte el trabajo de parto. Y por último, la pelvis platipeloide, en la cual el diámetro transverso ahora va a ser mayor que el diámetro anteroposterior, de manera que en ocasiones se le describe esta como una pelvis ginecoide aplanada. Y bueno, como les había mencionado, pues el canal de parto tiene dos componentes, el óseo que ya revisamos anteriormente y el blando, que el blando en ocasiones se le considera como el verdadero canal del parto, ya que está en íntimo contacto con el feto. Y este va a estar formado por el segmento inferior, el cuello uterino y la vagina que va a conectar a esta cavidad con el exterior. Pero esto lo vamos a revisar más a detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, eso es en cuanto al canal del parto. Siguiendo el orden, el siguiente componente es el pasajero o el objeto de parto, en este caso el feto, y lo más importante, lo que vamos a revisar es la cabeza fetal, ya que la cabeza fetal en una presentación de vértice, de una presentación cefálica, es lo primero que va a salir, y es decir, como es lo primero que va a salir, va a ser lo primero que se va a adaptar a las distintas estructuras óseas que ya revisamos. Por lo tanto, es importante pues conocerlo. En este caso vamos a recordar que la cabeza fetal se encuentra formada por dos huesos frontales, dos huesos parietales, dos huesos temporales y un hueso occipital. Y se encuentran dos tipos de estructuras, las suturas y las fontanelas. Las suturas van a ser estos espacios membranosos que van a dividir a los huesos. Como por ejemplo tenemos a la sutura metópica o sutura frontal que va a dividir a los huesos frontales, la sutura sagital que va a dividir a los huesos parietales, la sutura coronarias que va a dividir a los frontales de los parietales y las suturas lamboideas que va a dividir al parietal del occipital. Y bueno, también las suturas temporales que divide al hueso parietal del temporal. Y también contamos con fontanelas, que estos van a ser espacios membranosos más grandes, que de igual manera van a dividir a huesos, pero lo más importante es de que va a ser el punto donde se reúnan distintas suturas, como por ejemplo tenemos a la fontanela anterior, que tiene una forma romboidea, y va a ser el sitio donde se reúne la sutura frontal, las coronarias y la sagital. Tenemos también la fontanela posterior, que tiene una forma triangular, y es donde se une la sutura sagital y las lamboideas. Y bueno, de menor importancia obstétrica también tenemos a la fontanela lateral anterior o esfenoidal y la lateral posterior o fontanela mastoidea. Al igual que revisamos en la pelvis, en la cabeza fetal se van a describir distintos diámetros que van a ser de suma importancia para comprender los mecanismos del parto. En la cara superior o teniendo una vista superior de la cabeza fetal, vamos a encontrar dos diámetros, el diámetro biparietal y el diámetro bitemporal. El diámetro biparietal es el que se encuentra de color amarillo y parte de una eminencia parietal a la otra. Este es el diámetro más grande en la cara superior y suele medir 9.5 centímetros. Y también tenemos el diámetro bitemporal, que este diámetro bitemporal va de una fontanela lateral anterior a la otra y es el que podemos ver de color rojo. Mientras que en su cara lateral tenemos 5 diámetros más, que tenemos para empezar el diámetro suboccipito pregmático, que va del suboccipucio a la fontanela anterior, siendo el suboccipucio la parte más inferior del hueso occipital y bueno, al centro de la fontanela anterior o bregma, por eso suboccipito pregmático. Y este suele medir 9.5 centímetros. También tenemos al diámetro occipito frontal, que es el que vemos de color rojo. Y este va del hueso occipital, específicamente la fontanela posterior, a la raíz de la nariz o la parte donde se une con los huesos frontales. Y este suele medir de 11.5 a 12 centímetros. También tenemos al diámetro occipito mentoniano, que es el que podemos ver de color azul. Y esta va de la prominencia occipital al mentón facial. Y bueno, en ocasiones esta prominencia occipital suele ser el punto medio de la sutura sagital. Recordemos que es la que se encuentra en esta parte. Y esta suele medir de 12.5 a 13.5 centímetros. También tenemos al diámetro submentobregmático, que estaba de la parte más inferior del mentón, usualmente pues en el ángulo de la mandíbula, a la fontanela anterior y esta suele medir igual 9.5 centímetros. Y por último tenemos al diámetro suboccipito frontal que va del suboccipucio
a la parte más prominente de los huesos frontales, que correspondería a la glabela. Y este suele medir 10.5 centímetros. Y bueno, ya con este repaso de la anatomía, vamos a explicar el inicio del trabajo de parto. Y bueno, para empezar, el inicio del parto va a representar con claridad pues la culminación de una serie de cambios fisiológicos en el útero y en el cuello uterino, y estos cambios pues van a ser el resultado de las señales tanto fisiológicas como endocrinas, parácrinas, que van a emanar tanto de la madre como del feto, como lo hemos visto en las clases pasadas, pues todo se basa en la relación binomio materno-fetal. Entonces, para que se dé el inicio del trabajo de parto, también va a tener mucha importancia la función de la actividad de algunas hormonas, que van a ser principalmente las hormonas sexuales, porque tienen un protagonismo en el desarrollo del embarazo, ¿no? Entonces, a forma de, pues, de resumen, mientras el estrógeno va a promover la conducción del parto, la progesterona va a inhibir estos eventos. Entonces, con la eliminación de la progesterona, o sea, la retirada de la progesterona, va a ser un marcador que nos va a preceder de manera directa a la progresión del parto, o sea, al inicio del trabajo de parto. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que en el parto los factores que van a jugar un papel prominente a lo largo de su desarrollo y ya como tal en la culminación van a ser factores de contractilidad, de relajación y de la propia inflamación del miometrio. La siguiente, por favor. Y bueno, realmente las fases del parto también tenemos que aprender a distinguirlas entre las fases del parto completo y las fases clínicas del trabajo de parto. Entonces, según el Williams, esta es la clasificación que nos da, que van a ser 4 fases, en donde la tercera fase va a tener 3 etapas, que son las que vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. Pero con esta imagen, pues nos da a entender que la primera fase del parto va a ser el preludio al parto, en donde vamos a encontrar una falta de respuesta contráctil en el miometrio y el evento del ablandamiento cervical, para después pasar a la fase de la preparación para el trabajo de parto, que es la fase 2, en donde ya va a haber una activación del útero y se va a dar la maduración cervical. En la siguiente fase va a ser los procesos del trabajo de parto, en donde aquí podemos poner a las otras etapas, que son la de DEA, que es dilatación cervical y borramiento, expulsión del recién nacido y el alumbramiento de la placenta y de las membranas ovulares. Entonces, la siguiente fase va a ser la fase 4 o recuperación del parto, que pues es el puerperio, y los eventos que van a ocurrir va a ser una involución uterina, la reparación cervical, la lactancia, y después de esta, pues con la retirada, pues ya una fertilidad restaurada en la mujer. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces la primera fase, que va a ser la del preludio, vamos a tener principalmente eventos de inactividad uterina y se va a dar la maduración cervical. La maduración cervical va a ser un procedimiento o un evento que se va a dirigir principalmente a facilitar el proceso de ablandamiento, del borramiento y de la dilatación del cuello uterino de las fases siguientes, en donde tenemos que tener, o sea, lo principal es que nuestro útero tiene una integridad del tejido pues mayor, y el cuello uterino tiene que permanecer firme e inflexible. Y justamente esta fase va a ser aproximadamente el 80% de todo el desarrollo del embarazo. Entonces, pues, por ejemplo, para evitar, que es el ejemplo más clásico o más fácil, para evitar un aborto, pues necesitamos que nuestro cuello uterino permanezca firme e inflexible. Entonces, por esto es la importancia de que esté el ablandamiento cervical y la maduración cervical. Y pues en esta fase van a iniciar los cambios en cuanto al tamaño y el aumento de la vascularidad del útero, para poder acomodar tanto el crecimiento fetal como pues una preparación para las contracciones uterinas de las siguientes fases del trabajo de parto, que va a ser como tal la expulsión del feto. Entonces, los eventos que ocurren en esta fase es pues principalmente que vamos a pasar a un estado de una contracción normal, al relajamiento del miometrio, porque vamos a encontrar que las células miometriales van a experimentar una modificación fenotípica a un estado no contráctil. Esto pues va a estar controlado por hormonas esteroideas, por péptidos que se van codificando en esta etapa, y pues la etapa de la remodelación cervical también va a comenzar en esta fase 1 del parto, como les decía. Y pues entonces aquí vamos a tener principalmente un aumento de tamaño, de vascularidad, no va a haber contracciones,
O sea, va a haber una inactividad uterina justamente para que todo se pueda ir desarrollando. Y pues anatómica y estructuralmente, el cuello uterino en esta fase es esencial para que el embarazo pueda continuar a término. Por eso va a ser la importancia de que este proceso del reblandecimiento cervical pues ocurra, porque va a haber un aumento en su vascularización, y junto con la hipertrofia y la hiperplasia celular, pues van a ser cambios estructurales que van a progresar para que el colágeno, que va a ser la principal proteína estructural del cuello uterino, pueda tener cambios conformacionales y mantenerlo pues firme. Y bueno, en esta fase 1 van a haber todavía contracciones falsas o contracciones de Braxton Hicks. Y esta fase, de hecho, podría ser semanas o días antes de que realmente el producto nazca. La siguiente, por favor. Y la siguiente fase 2, o la siguiente fase, que es la fase 2 de la preparación, es cuando ya de pasar de esta fase inactiva del útero vamos a tener el despertar de la activación uterina, principalmente con la retirada de la progesterona, la preparación del miometrio ya que está grande y que ya aumentó también su vascularidad. Ahora vamos a preparar al miometrio para las contracciones del parto, y también en esta fase se va a dar la formación del segmento uterino inferior para lograr el alumbramiento de la siguiente etapa. Entonces, dentro de los cambios en la fase 2, justamente se encuentra nuestra retirada de la progesterona, que también va a ayudarnos a que haya cambios en el miometrio para poder prepararlo. Y de pasar del reblandecimiento cervical de la fase pasada a esta fase va a haber una evolución allá como tal, el final o pues el punto máximo de la maduración cervical, para que pues ya finalmente cuando llegue el momento del trabajo como tal, del descenso y de la expulsión, el cuello uterino pueda pues ceder y se pueda dilatar con las contracciones uterinas intensas que se vayan presentando. Y pues el crecimiento fetal también va a ser otro componente importante de la propia activación uterina, porque durante esta fase se desarrolla la formación, como les decía, del segmento uterino inferior a partir del istmo uterino, que nos va a ayudar también a la siguiente fase, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Y pues también esta transición de la fase de ablandamiento, fase 1, a la fase 2 de maduración, va a comenzar semanas o días antes del parto. Y ya como tal, en la fase 3 es donde podemos encontrar otra clasificación, que van a ser pues principalmente las etapas de trabajo de parto o de un parto ya activo. Y pues creo que es muy fácil que las podamos memorizar pues, con la DEA, porque va a ser la dilatación, la expulsión y el alumbramiento, en donde la primera etapa, que va a ser la de la dilatación, va a comenzar con las contracciones ya uterinas regulares. Entonces van a ser regulares en cuanto a la frecuencia, a su intensidad y a su duración, que estas van a permitir que se pueda conseguir el adelgazamiento cervical, el borramiento y la dilatación cervical. Y va a finalizar cuando nuestro cuello ya haya llegado a los 10 centímetros. La siguiente etapa va a ser de la expulsión fetal, que va a iniciar con la dilatación cervical completa a los 10 centímetros y va a finalizar con el parto, con la expulsión del feto. Y por último, la etapa 3 va a ser la del alumbramiento, que va a ser también una etapa de separación y expulsión de la placenta y sus membranas ovulares, y pues va a iniciar después del parto y finaliza con la salida de la placenta. Entonces, estas son las etapas clínicas del parto. Y la siguiente, por favor. Y pues vamos a hablar de cada una de estas 3 etapas como ya más desglosadas, en donde en nuestra primera etapa de la dilatación vamos a tener contracciones uterinas del parto que ya van a ser reales. También nos van a ayudar mucho las fuerzas auxiliares, tanto la diferencia de las presiones que se van a ejercer como el mismo peso del feto, y las contracciones van a ser fuerzas auxiliares para que se dé. Y pues en esta etapa también la vamos a poder dividir en una fase latente y en una fase activa. Y las contracciones uterinas ya van a ser en esta fase, o más bien en esta etapa, de un grado más intenso, que justamente podrían provocar el parto de una forma inmediata, o bien que estas contracciones más intensas anuncien la iniciación del parto por la liberación de un poco de moco teñido de sangre por la vagina, que va a ser la expulsión del tapón de moco, que en algunas bibliografías lo ponen como show sangriento, pero pues es simplemente la salida del tapón mucoso cervical, que pues tuvo como función
durante todo el embarazo, pues la de llenar o tapar el canal cervical, justamente para que pudiera seguir desarrollándose todo normal. Y en esta fase también ya vamos a encontrar contracciones dolorosas en comparación con la fase 1, y que veíamos que la fase 1 eran todavía contracciones falsas, las de Braxton. Aquí ya van a ser contracciones pues reales, dolorosas, y se va a dar la formación de los segmentos uterino superior e inferior. Y ahorita hay que tener nada más en cuenta que estos segmentos se iniciaron en la fase 2 del parto, pero en esta fase 3 ya es cuando se vuelven más evidentes y ya podemos, mediante la palpación abdominal, pues diferenciarlos, porque el segmento superior se va a contraer, retraer y va a expulsar como tal al feto, y el segmento uterino inferior, que va a estar acá, pues ablandado a comparación del segmento superior, se va a empezar a dilatar junto con el cuello y van a formar una forma de tubo que se va a expandir y adelgazar, que va a ser justamente el canal por el cual va a pasar el feto. Y también la bibliografía dice que esta etapa dura más o menos de 8 a 10 horas, pero pues también va a depender muchísimo del contexto de la paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces decíamos que la etapa de la dilatación se va a dividir en una fase latente y en una fase activa, en donde la fase latente va a comenzar con el parto y se caracteriza por la presencia de contracciones. Estas contracciones van a ser variables en cuanto a su intensidad y duración. O sea, aquí aún no llegamos a un punto de tener una regularidad en los periodos ni nada. Aquí todavía son contracciones variables. Son dolorosas, pero vamos a también a tener cambios en el cervix que van a incluir el borramiento y la dilatación cervical hasta los 4 centímetros. Esta fase latente va a ser una fase de progresión lenta o escasa de la dilatación. Y las manifestaciones clínicas de esta fase, pues es que va a comenzar como tal la dilatación cervical, se va a empezar a encoger o a darse el borramiento. Y según las prácticas de guía clínica, pues el manejo es simplemente analgesia, monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Podríamos hacer exploración con maniobras de Leopold, justamente la examinación pélvica para ver si hay alguna palpación de suturas fetales, y pues hay que evitar el tacto vaginal. Realmente en esta fase todavía no van a ser el bebé, entonces necesitamos todavía principalmente que estén las contracciones regulares y pues que se haya llegado a una dilatación correcta. Entonces en esta fase todavía la paciente puede deambular, entre comillas, pues cómodamente, porque realmente no va a ser cómodo. Y después va a ser la fase activa, que esta ya se va a caracterizar por el aumento tanto en la regularidad como en la intensidad y la frecuencia de las contracciones. Va a ser una rápida progresión de la dilatación y se va a llegar al 100% o más del 80% de borramiento, y vamos a alcanzar la dilatación completa a 10 centímetros, porque en la fase latente sí se dilató, pero se dilató hasta los 4 centímetros aproximadamente, y en esta fase activa, a partir de esos 4 centímetros que se dilataron, ya vamos a llegar a la meta, que son los 10 centímetros de dilatación. Y pues esta etapa de la fase activa es la etapa ideal para dar el traslado a una mujer, pues para ya iniciar su proceso su inicio de trabajo de parto. Y pues también podemos decir que ya estamos en una fase activa con la presencia de uno o más de los siguientes datos, que va a ser la actividad uterina regular, una dilatación cervical de 4 centímetros o mayor, justamente el borramiento de 80 a 100 y la ruptura de membranas. La siguiente, por favor. Y bueno, ya habíamos también hablado de que se iba a dar la formación del segmento inferior, y nada más en este punto es como para que pues vayamos en el mismo, pues en la misma etapa. La formación del segmento inferior, realmente lo que va a pasar es que con cada contracción se van a ir estirando las fibras del segmento inferior de la región ítmica del útero, y pues justamente que se den estas contracciones y este estiramiento de sus fibras, se va a hacer un adelgazamiento a este nivel, y pues realmente es un proceso para que el útero se deje distender y se pueda formar una vía de tránsito para la expulsión del feto. La siguiente, por favor. Y aún dentro de esta primera etapa, como tal el borramiento y la dilatación, pues voy a hablar como de cómo es la lógica o el mecanismo para que esto suceda, porque vamos a definir los términos de borramiento y la dilatación progresivos del cuello uterino como el resultado de las contracciones uterinas regulares que tuvimos ya en la fase latente y en la fase activa. Y si observamos pues las imágenes para explicar el borramiento,
En esta etapa en la que ya se presentan contracciones uterinas suficientes para provocar justamente el adelgazamiento cervical que se denomina como borramiento o absorción del cuello, se va a manifestar de manera clínica por el acortamiento del canal cervical desde una longitud de aproximadamente 3 centímetros hasta un simple orificio circular con bordes casi delgados que la bibliografía dice que es tan delgado como una hoja de papel, ¿no? Entonces las fibras musculares a nivel del orificio cervical interno se van a levantar o a canalizar hacia el segmento uterino inferior y realmente las condiciones del orificio superior externo pues permanecen sin cambios, pero pues ya está cortado en esa diferencia del orificio cervical interior y del exterior. Entonces el borramiento va a provocar también la expulsión del tapón mucoso que veíamos al principio, a medida que se va cortando el canal cervical. Entonces el borramiento, como les decía, se puede comprar con un proceso de canalización en el que toda la longitud de un cilindro estrecho, que en este caso va a ser el canal cervical, se va a convertir en un embudo con una abertura distal circular, que es donde está el puntito rojo. Y para explicar el proceso de la dilatación de la imagen de la derecha, el segmento inferior y el cuello uterino tiene menos resistencia que el segmento superior. Entonces, durante una contracción, se va a ejercer un tirón por la diferencia de las presiones y se va a crear la dilatación cervical. Entonces, la lógica o el mecanismo de que esto suceda es que así como las contracciones van causando presión sobre las membranas, la presión hidrostática del saco amniótico va a dilatar el canal cervical porque pues se va a ir hacia abajo, ¿no? Va a buscar una salida. Y la dilatación cervical también la podemos subdividir en fases, que va a ser una fase latente y una fase activa, o más bien una fase activa que se va a subdividir en fases de aceleración, de desaceleración y fase máxima de aceleración. Pero la siguiente, por favor, estas las podemos entender ya más en una curva gráfica, que es la curva de Friedman que vamos a ver ahorita más adelante. Y pues esta imagen realmente es como para hablar de lo que decía la diapositiva pasada, en donde en la primera imagen el cuello del útero pues no tiene ni borramiento ni dilatación, o sea, sigue alargado y sigue tapado, por decirlo. Y en la siguiente imagen ya tenemos un útero borrado, o sea, acortado y está dilatado apenas a 1 centímetro. En una fase activa ya tendríamos un cuello del útero dilatado a 5 centímetros y en la fase latente, más bien sería al revés. O sea, la fase latente es cuando se llega a los 4 o 5 centímetros y en la fase activa es cuando ya se llega a los 10 centímetros. Eso de estar al revés. La siguiente, por favor. Y bueno, esa es una imagen igual que nos ayuda a explicar eso, pero pues es casi el mismo, es el mismo mecanismo. Entonces la siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la curva de Friedman, que pues nos va a servir para explicar la relación entre la duración del trabajo de parto y la dilatación cervical en esta pues gráfica de curva sigmoide, en donde vamos a establecer la descripción de una fase latente que va a estar caracterizada por el borramiento y la dilatación cervical hasta los 4 centímetros, y luego la va a seguir una fase activa con dos partes claramente diferenciadas, que va a ser la primera, un periodo de dilatación de rápida progresión o de fase de aceleración, y luego le va a seguir un periodo, sí, un periodo de enlentecimiento de la dilatación hasta llegar pues a la meta, que son los 10 centímetros, que sería la fase de desaceleración. Y a partir de aquí, que sería el punto máximo, ya vamos a dar el brinco para el segundo periodo o el periodo exclusivo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya con todo esto, entonces hasta ahorita, nosotros ya podríamos pues preguntarnos si la paciente está mostrando un verdadero o falso trabajo de parto, analizando las características pues de las manifestaciones clínicas. Entonces, para que sea verdadero, tenemos que tener contracciones uterinas rítmicas con una frecuencia de 2 o mayor en 10 minutos y cada una tiene que durar al menos 60 segundos de duración. Tenemos que tener dentro de las modificaciones cervicales un borramiento de 80 al 100% y de dilatación cervical pues más de 2 centímetros, ¿no? Entonces el verdadero trabajo de parto va a tener regularidad, o sea, los intervalos van a ser cada vez más regulares y más breves en cuanto pase el tiempo, así como su intensidad,
va a haber un malestar abdominal y en la región sacra y el cuello uterino va a estar dilatado, mientras que en el falso trabajo de parto o el pródromo vamos a tener todavía irregularidad en las contracciones, también los intervalos van a ser largos, la intensidad no va a cambiar y el malestar principalmente va a ser en el abdomen inferior y el cuello uterino todavía no está dilatado. Siguiente, por favor. Entonces, toda eso que acabo de explicar sería nada más la etapa 1, que es la etapa de la dilatación cervical y borramiento. Y esta va a ser la siguiente fase, que es la fase 2, que va a ser la expulsión del recién nacido o el descenso, en donde esta etapa va a iniciar con la dilatación ya completa a los 10 centímetros aproximadamente y va a concluir con la expulsión del feto. Y las manifestaciones clínicas de esta etapa, pues es que vamos a tener un cervix completamente dilatado, con un incremento en las contracciones uterinas y también van a estar incrementadas pues en su frecuencia y en su intensidad. Y pues gracias a la formación de los segmentos uterinos, tanto el superior como el inferior, se va a poder llevar a cabo el mecanismo de la expulsión, que pues lo podemos comparar como llegar a un punto a un punto B, y por ejemplo, va a ser en forma de, como de retracción, tenemos que recorrer pues justamente el punto A al punto B, que es la salida, pero no lo vamos a hacer de un solo viaje, entonces tenemos que ir entre esos dos puntos, ir parando como en estaciones, porque pues la musculatura uterina va a permanecer firme y el útero superior, el segmento superior también va a estar más firme que el inferior. Entonces, en cada retracción y cada contracción que sucedan, va a ser como un ciclo que va a ir avanzando en estas estaciones para comenzar expulsando al feto, o sea, bajándolo. Entonces, en cada retracción y cada contracción sucesiva van a comenzar donde la contracción anterior, entonces la parte superior de la cavidad uterina pues se va a volver un poco más pequeña con cada contracción sucesiva. Y pues la bibliografía describe que hay como que dos fases, que es la fase de la estación, que va a ser el descenso como tal de los diámetros biparietales fetales en relación con una línea que podemos trazar imaginariamente entre las espinas isquiéticas de la madre, y el descenso activo, que va a ser por lo general ya después de que la dilatación haya progresado durante un par de horas, recordando la curva de Friedman, en donde llegábamos a la fase de la desaceleración, ya para aplicar hasta segunda etapa es cuando se da este descenso activo. Entonces, durante la segunda etapa del trabajo de parto, la velocidad del descenso va a ser máxima y la vamos a mantener hasta que la parte se presente, o sea, hasta que se presente, por ejemplo, si es cefálico, pues en un parto eutóxico, pues la cabeza hasta el piso perineal. Entonces, esta sería la parte de la expulsión y pues puede durar desde 8 minutos hasta 33 minutos, igual según si la paciente es nulípara o apenas es su primer parto. Y esto sería todo de la expulsión. En la siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen nada más es que algunas, o más bien la guía práctica mexicana, dice que la mejor posición para esta fase es que la paciente esté en posición de semiflower y se recomienda usar la maniobra de protección de periné y control de la salida de la cabeza del feto durante el segundo periodo de trabajo de parto. Pero realmente pues todas las intervenciones van a ir más específicas y van a ser indicadas pues para cada paciente y sus necesidades, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ya la última etapa de esta fase 3 va a ser la del alumbramiento, que va a comenzar inmediatamente después de que ya salió el feto y va a implicar la separación y la expulsión de la placenta y sus membranas. Entonces, a medida que el recién nacido nace, el útero se va a seguir contrayendo de manera espontánea alrededor de sus contenidos, y a medida que avanza el desprendimiento se va a formar un hematoma entre la placenta en separación y la decidua o el miometrio, y entonces este hematoma por lo general es el resultado más que la causa de la separación, porque en algunas bibliografías dicen que es más bien la causa de que se forme la separación. Y pues después de que la placenta ya se desprendió, va a ser expulsada por el aumento de la presión abdominal. Entonces la finalización de esta tercera etapa también se logra comprimiendo y elevando alternativamente el fondo uterino, pero esas son algunas maniobras que igual vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. La siguiente.
Como nos mencionó nuestra compañera, durante esta etapa de alumbramiento se van a realizar por dos medios, distintos mecanismos, y esto es en función del hematoma retroplacentario que nos había mencionado. Y ahí, bueno, tenemos dos mecanismos, el mecanismo de Schultz y el mecanismo de Duncan. Primero vamos a comenzar con el de Schultz, que en este caso lo que va a pasar es que el hematoma retroplacentario que se había formado, lo que va a hacer es empujar a la placenta hacia afuera, como podemos ver en la imagen A, y al ir empujándola lo que va a hacer es que se va a desprender primero desde su parte central, como podemos ver, y al momento de que se despliega de su parte central, la sangre de este hematoma se va a acumular en un fondo de saco formado por las membranas, como podemos ver aquí. Entonces este hematoma se va a drenar en este fondo de saco y se va a continuar realizando pues la extracción de la placenta, de manera que lo primero que se va a ver al salir la placenta por la vulva va a ser la cara fetal de esta placenta, recordando que la cara fetal de la placenta es la que se encuentra unida por medio del cordón umbilical, y hasta el momento en el que salga esta placenta es cuando va a empezar a sangrar, es decir, va a salir esta sangre del hematoma retroplacentario, ya que como les he mencionado, pues se acumuló en este fondo de saco y impedía que se saliera. Y ese es el mecanismo de Schultz y ocurre en el 75% de los casos. Y también tenemos el mecanismo de Duncan, en el cual lo que va a pasar es de que la placenta se va a desprender primero de la periferia, es decir, de sus bordes. Y si se despega de la periferia, no se va a formar este fondo de saco del mecanismo anterior, sino que la sangre del hematoma retroplacentario lo que va a hacer es que se va a acumular entre la pared uterina y la placenta. Y por la falta de este fondo de saco va a sangrar antes de que salga la placenta. Y al momento de que se extraiga ya la placenta, que por cierto pues, se va a extraer de un lado y no de manera central como en el anterior, lo primero que se va a ver es la cara materna de la placenta, recordando que la cara materna está formada por los distintos cotiledones que le da ese aspecto empedrado. Y este suele suceder en el 25% de los casos. Y la última fase va a ser la fase 4 de recuperación, en donde pues ya es el puerperio, inmediatamente va a ocurrir inmediatamente después del parto, más o menos una hora, y pues el miómetro va a permanecer todavía contraído y justamente bueno, que siga contraído de manera directa va a ayudar a que haya pues una compresión en los grandes vasos uterinos y permite la trombosis de su luz para evitar hemorragias. Y va a haber también involución uterina, reparación cervical, que van a ser los procesos rápidos de remodelación que van a restaurar estos órganos del estado no embarazado. Y también hay que proteger el tracto reproductivo de la invasión de microorganismos que puedan pues aparecer durante estos procedimientos. Y también se van a dar pues la lactogénesis y lactopoiesis. Pero pues es la última fase ya del trabajo de parto. La siguiente, por favor. Y bueno, en la siguiente tabla es realmente las horas o el tiempo promedio de cada fase que expusimos ahorita. Entonces, pues es un tiempo promedio porque va a depender muchísimo de qué tan rápido la paciente está dilatando y también pues de su estado general. Entonces, pues se las dejamos ahí para que las chequen. Y la siguiente también es una tabla como de forma de resumen de las contracciones uterinas, en donde tenemos pues una fase dilatante de su comienzo, su final dilatante y la fase expulsiva, en donde pues también está su frecuencia. En la fase dilatante van a ser de 3 cada 10 minutos, con una intensidad máxima de 30 milímetros de mercurio, tono de 8 y una duración de cada 15 a 20 minutos. Y en comparación con la fase expulsiva, pues ya van a ser contracciones en una frecuencia aumentada, porque van a ser 5 cada 10 minutos, con una intensidad de 50 milímetros de mercurio, un tono también aumentado de 12 milímetros y una duración de 30 a una hora. La siguiente. Y bueno, esta tabla igual se las pusimos de repaso para todo lo que hemos dicho, entonces igual la siguiente, para que la chequen al ratito que se las pasemos. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver qué es el mecanismo de parto. Primeramente, este se define como la serie de movimientos de adaptación que realiza la presentación del producto durante su tránsito por el canal de parto. De acuerdo al libro de Williams, igual se nos menciona que es necesario este proceso de acomodación o adaptación de la cabeza
en lo que serían los diversos planos pélvicos que ya veíamos para asegurar la finalización del parto. Son diferentes etapas que incluyen lo que son los movimientos cardinales, que son estos que tenemos aquí abajito, pero más adelante los iremos viendo a detalle. Por lo mientras, solo hay que tener en cuenta que lo que van a permitir es la acomodación a los distintos ejes y diámetros de la pelvis, pero ahorita se va a entender por qué. La que sigue, por favor. De manera introductoria, vamos a ver el tema de estática fetal, la cual se define como las relaciones intrínsecas que guardan entre sí las diferentes partes del feto con las extrínsecas, es decir, las que tienen contacto con el conducto del parto. Esta estática fetal comprende lo que conocemos como situación fetal, actitud, presentación y posición fetal, que en la siguiente diapositiva revisaremos una por una. La que sigue. Bueno, comenzando con la situación fetal, esta describe la relación del eje largo del feto, o sea, el eje longitudinal, con respecto al de la madre, y por ello tenemos tres tipos, que sería una situación longitudinal, transversa y oblicua. Para la primera, como dice aquí, se caracteriza porque ambos ejes son paralelos, y también porque gran porcentaje de los partos a término, su situación tiende a ser de este tipo, a diferencia de una situación transversal, que para empezar, aquí los ejes son perpendiculares, y es menos frecuente que se presente una situación así. Sin embargo, pues no quiere decir que no ocurra, porque pues hay ciertos factores que predisponen a esta, por ejemplo, multiparidad, placenta previa, hidradmios u otras anomalías uterinas. Y finalmente, la oblicua, en donde los ejes aquí forman un ángulo de 45 grados, y también puede ser que se presente como una situación transitoria, porque durante la gestación puede rotar a cualquiera de las situaciones que ya mencionaba. La siguiente, por favor. Continuamos con la actitud fetal, que se refiere a la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. Lo ideal es que el feto tome una actitud de flexión, y esta actitud de flexión pues lleva a su vez la formación de un ovoide fetal, que está como vemos en imagen. Es decir, que por acomodación adquiere una forma ovoidal. De igual manera, esta actitud normal del feto, como se ve en la imagen de la izquierda, consiste en una cabeza flexionada sobre el tronco, o sea, el mentón está casi en contacto con el tórax, los miembros superiores están cruzados delante del tórax, los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas flexionadas sobre los muslos. Y como decía, lo ideal es que haya una flexión completa. Sin embargo, puede haber una deflexión o una extensión de las extremidades, que es el caso de la derecha. La que sigue, por favor. La que sigue es la presentación fetal. Esta se define como la parte del producto que se aboca o que tiende a abocarse al estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar el trabajo de parto. En este caso, el encajamiento, que en unos momentos les explicaré. Pero de acuerdo a esto, tenemos dos tipos de presentaciones y sus variedades. Tenemos la presentación cefálica, que es la que se presenta en la mayor parte de los casos. Esta tiene a su vez 4 variedades según la relación entre la cabeza y el cuerpo del feto, y la pelviana o podálica, que igual incluyen sus variedades 3 tipos, pero ahorita las explicaré. La siguiente, por favor. Tenemos aquí la presentación cefálica de vértice u occipital. Esta es la más frecuente y se presenta cuando la cabeza se flexiona al grado de que el mentón toca el tórax, o sea que hay una flexión completa. Aquí el punto de referencia o toconómico es el occipucio, y el diámetro fetal presentado al canal sería el suboccipito bregmático, que ya veíamos y que mide 9.5 centímetros. ¿Por qué menciono esto del diámetro cefálico? Porque más adelante pues veremos la relación de estos con el de la pelvis. Y abajito tenemos la presentación bregmática. Aquí el cuello solo está parcialmente flexionado, es decir, una flexión moderada. Y aquí el punto de referencia sería la fontanela anterior, y por otra parte el diámetro ofrecido al canal de parto pues sería el occipito frontal, que tiene una medida de 12 centímetros. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Bueno, la que sigue, la siguiente presentación cefálica que tenemos aquí es la cefálica de frente. Esta sucede cuando el cuello solo está parcialmente extendido, es decir, hay una deflexión moderada y donde la frente tiende a emerger. El punto de referencia aquí es la nariz, y el diámetro presentado es el occipito mentoniano de 13.5 centímetros. Y finalmente tenemos la última presentación cefálica, que es la presentación de cara o mentoniana. Es menos frecuente, pero ocurre cuando el cuello del feto se extiende de manera que el occipucio y la espalda entran en contacto y la cara está frente al canal de parto.
teniendo así pues una flexión forzada o completa. Aquí el punto de referencia sería el mentón y su diámetro es el submentobregmático de 9.5 centímetros. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Por otro lado, con respecto a la presentación pelviana o podálica, esta ocurre cuando las nalgas o piernas fetales entran en la pelvis antes que la cabeza. Aquí la variedad de presentación puede ser pelviana franca, completa o incompleta. Y estas difieren en sus relaciones entre las nalgas y las extremidades inferiores. La primera que tenemos es la pelviana completa. En cuanto a la actitud, pues es muy parecida a la presentación de vértice, ya que el feto está en una actitud de máxima flexión, pero obviamente con su polaridad invertida. Aquí, como vemos, el feto mantiene los muslos flexionados sobre el tronco y las piernas están flexionadas a su vez sobre los muslos, de manera que las nalgas y los pies están en contacto con la pelvis materna. La de al lado es la pelviana franca de nalgas. Como su nombre lo indica, es aquella presentación en que la parte fetal que se va a encontrar en contacto con el estrecho superior van a ser las nalgas del feto. Y en este caso, las extremidades inferiores las vamos a encontrar flexionadas en las caderas y extendidas en las rodillas, de manera que los pies los vemos descansando cerca de la cabeza y por ende las nalgas se encuentran más cerca del canal de parto. Y por último tenemos la incompleta. Esta es más común en pretérminos y abarcan pues todas las formas de presentación podálica que no pueden incluirse en las anteriores. Por eso mismo consideramos aquí una modalidad de pies que puede ser sencilla o doble, de acuerdo a que el feto coloque una o ambas extremidades inferiores en extensión completa, y una modalidad de rodilla. Aquí el muslo está en extensión con respecto a la pelvis y la pierna fetal queda flexionada sobre el muslo, tal como vemos en la imagen. La siguiente. Pasamos a posición fetal, que es la posición fetal. Esta es la relación que guarda la orientación de la presentación respecto a la pelvis materna. Tenemos también aquí la definición según el Williams, y pues con base a esto tendremos la variedad de posición que surge de la relación del punto toconómico de la presentación con la pelvis materna. O sea que consideramos la relación del punto de la presentación con la porción anterior, transversal o posterior de la pelvis. Tenemos aquí los puntos toconómicos de acuerdo a la presentación. En la presentación cefálica, como ya vimos, es según la flexión del polo cefálico, que ya veíamos, ¿no? Que era el occipital, la nariz o el mentón. Y en la presentación pélvica, el punto toconómico únicamente es el sacro. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la variedad de posición en lo que son las presentaciones de vértice, que sería la ideal. Existen teóricamente 8 variedades de posición, según hacia donde esté dirigido el punto toconómico. En este caso, nos lo marcan con rosa, que es el occipucio, y puede estar dirigido hacia una de las dos eminencias amilopectíneas, hacia las extremidades del diámetro transverso, a las articulaciones sacroiliacas, o el pubis y el sacro, ¿no? Y si utilizamos este esquema, tenemos que, por ejemplo, si el occipucio es directamente anterior, la posición es occipito anterior. Si el occipucio se gira hacia el lado derecho de la madre, la posición es occipito anterior derecha. Y lo mismo pasa con la izquierda. Y en el caso de que el occipucio sea posterior, tal como el nombre lo indica, se quedaría directamente posterior y a su vez podría ser derecho o izquierdo. Y las últimas dos es si está orientado hacia el pubis o al sacro, como ya decía. La siguiente, por favor. Y bueno, para que tengamos en cuenta cómo se puede diagnosticar la presentación y posición del feto, les puse aquí las maniobras de Leopold. En la primera maniobra, además de que se evalúa el fondo uterino, también nos permite la identificación de la situación fetal y la determinación del polo fetal, en este caso, pues la presentación del producto, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, una presentación cefálica, palpamos el polo podálico del feto en relación con el fondo uterino, vamos a encontrar una superficie irregular, una forma menos redondeada, consistencia más blanda y menos móvil, ¿no?, que el polo cefálico. Y si es una presentación podálica, palparíamos el polo cefálico, igual en relación con el fondo del útero. Sería una forma más redondeada, una consistencia dura, con superficie irregular y pues más móvil. Ahora, la segunda, aquí su objetivo es el diagnóstico de la posición y situación fetal. Para la posición fetal, esta se basa en la identificación del dorso y de las partes más pequeñas del feto. Y cuando se comprueba si la espalda está en dirección anterior, transversal o posterior, se puede determinar la orientación fetal. Y lo mismo en la situación. En el caso de que sea longitudinal,
palpamos el dorso del feto en uno de los dos lados del útero y las partes más pequeñas en el otro. La que sigue, por favor. Aquí tendríamos las otras dos maniobras. En la tercera maniobra, su objetivo sería la confirmación de la presentación y también nos proporciona cierta información sobre la situación. Además, el Williams nos decía que podría haber sospecha de encajamiento de acuerdo a si es palpable el polo fetal o si este se dificulta, por ejemplo, si está flotante, fijo o en su caso, pues ya encajado. Y en cuanto a la cuarta maniobra, esta nos ayuda a determinar el grado de descenso y también funciona para obtener información sobre la presentación fetal, la posición fetal y la actitud fetal. Aquí en actitud fetal, esta pues se reconoce porque cuando es una presentación cefálica, la altura entre la frente y el occipucio pues puede establecer el diagnóstico de la actitud. Por ejemplo, si la frente es más alta que el occipucio, es una presentación de occipucio. Si la frente y el occipucio están a la misma altura, pues es una presentación pragmática. La que sigue, por favor. En cuanto al examen vaginal, este lo podemos realizar después de la dilatación cervical, ya que pues en este momento las presentaciones de vértice y sus posiciones las podemos reconocer por la palpación de las suturas y fontanelas fetales que veíamos en el principio. Si son, por ejemplo, presentaciones de cara o de nalgas, también se pueden identificar mediante la palpación, pero en este caso serían de los rasgos faciales, o el sacro, o el perineo, ¿no? ¿Y cómo realizaríamos esta identificación? Primero, si se insertan dos dedos en la vagina, lo primero que se encuentra es la parte de presentación. En este momento, pues se puede diferenciar si es una presentación de vértice, cara o de nalgas. Y viendo la imagen de la izquierda, si la presentación es de vértice, los dedos se dirigen hacia atrás y posteriormente se deslizan hacia adelante, hacia la sínfisis materna. Y en este movimiento pues va a permitir que los dedos crucen la sutura sagital y posteriormente podamos determinar las posiciones de las dos fontanelas, que pues básicamente se encontrarían en cada extremo de la sutura. Y como vemos en la imagen de al lado, para esto pues los dedos pasan a la extensión más anterior de la sutura sagital y se examina e identifica la fontanela anterior, y luego los dedos pasan a lo largo de la sutura al otro extremo de la cabeza hasta que sentimos la otra fontanela, o sea, se diferencia, ¿no? Y pues hay otros métodos como la ecografía o radiografía, que igual pueden ser de ayuda para identificar la posición o presentación fetal. La siguiente, por favor. Ahora sí, pasamos a ver tal cual el mecanismo de parto, que incluye los movimientos cardinales. Y como ya había dicho en un principio, son aquellos movimientos de acomodación que realiza la presentación. Y estos cambios en la presentación son más que nada porque la cabeza de un feto a término normalmente es incapaz de atravesar los tres estrechos de la pelvis, a menos pues que ponga sus diámetros cefálicos más pequeños y que utilice los diámetros más grandes de los estrechos pélvicos. Estos movimientos son los que veremos, son el encajamiento, el descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y la expulsión. En realidad, pues la mayor parte de estos movimientos se desarrollan de manera simultánea. En algunos libros encontraremos que se describen como si ocurrieran de forma independiente, pero pues es únicamente por motivos didácticos porque suele haber una superposición de estos. Y de manera superpuesta los podemos ver por tiempos. Por ejemplo, un primer tiempo de acomodación y encajamiento, donde ocurre la orientación y flexión, un segundo tiempo de descenso y rotación interna, un cuarto tiempo donde ocurre, un tercer tiempo donde ocurre la extensión y rotación externa y finalmente la expulsión. Pero pues ya lo seguimos viendo. La que sigue, por favor. Bueno, veremos el mecanismo de parto en la presentación de vértice, que sería la ideal, y en especial la occipito anterior, ya que pues las posteriores son menos frecuentes y pues llegan a causar más problemas. Así que los voy a ir explicando de manera individual para que se entienda. Lo primero que tendremos es una acomodación y encajamiento. Esta acomodación consiste en la adaptación del polo cefálico al estrecho superior de la pelvis. Y por otra parte decimos que ya está encajado cuando el punto toconómico ha alcanzado el tercer plano de Hodge, que era el que veíamos al principio. Y si recuerdan, pues el tercer plano de Hodge está a la altura de las espinas ciáticas. Por eso aquí en la imagen vemos que el punto toconómico, que es el occipucio, está a la altura de estas. Y igual va a incluir 3 movimientos que, bueno, tiene que efectuar la presentación para rebasar el estrecho superior, que sería orientación, flexión y descenso, que los veremos a continuación. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo ocurre la acomodación? Esta se realiza por una orientación y reducción de diámetros.
En este caso, la orientación tiene como finalidad hacer coincidir el diámetro mayor de la presentación con el diámetro mayor de la pelvis. Aquí tenemos nuestro diámetro occipitofrontal y tiene que coincidir con el diámetro mayor de la pelvis, por ejemplo, el transverso o el oblicuo. Y por otra parte, la cabeza orientaría su diámetro biparietal en el anteroposterior de la pelvis, y lo que sucedería es que tendríamos la sutura sagital coincidiendo con el diámetro transverso, o la otra es que pues, se oriente hacia el diámetro oblicuo, como ya decía. Y básicamente nos da las presentaciones que ya vimos, una presentación transversa, que es más frecuente que sea izquierda que derecha, pero también puede ser que sea, bueno, que el occipucio ya entre girado 45 grados de forma anterior desde la posición transversal, y si no, pues esta rotación la hace después. La que sigue, por favor. Bueno, por otra parte, ¿cómo se hace la...? ¿No te saltaste una? A ver, no, entonces sí, dale a la siguiente. Bueno, es que creo que las volteé, pero bueno, ¿cómo se hace la reducción de diámetros? Para empezar, se necesita que haya una flexión. Aquí recordemos que son movimientos simultáneos, ¿no? Entonces, en este punto puede ocurrir una flexión, como decía. Sin embargo, hay libros que mencionan que la flexión se puede dar durante el descenso y la rotación. Pero pues por eso mismo le destinamos esta diapositiva solo para explicar cómo sucede la flexión. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empecemos con que tenemos el feto en una actitud indiferente, o sea, no hay flexión ni deflexión, tal como vemos en la imagen de la izquierda. Y como las contracciones uterinas generan modificaciones en la actitud fetal, en una presentación cefálica, estas contracciones van a permitir que el mentón haga contacto con el tórax, y esto a su vez hace que se reduzcan los diámetros cefálicos. Es decir, que cuando se flexiona la cabeza, el diámetro que era el occipitofrontal, que es el que tenemos a la izquierda, cambia y se muestra el diámetro suboccipitobregmático, que mide únicamente pues, 9.6 centímetros, y que es el que vemos en la segunda imagen. Y de igual manera, esta flexión se menciona que no está únicamente dada por las contracciones, sino porque la cabeza también, al ir descendiendo, encuentra resistencia ya sea desde el cuello uterino, las paredes pélvicas o el suelo pélvico, y pues por eso les decía que podía ser que antes o mientras progresa el descenso se puede presentar esta flexión. Ahora, la imagen de al lado se nos muestra que esta flexión se rige por la ley de la palanca de brazos desiguales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la columna vertebral va a dividir la cabeza en dos porciones desiguales, en donde la menor corresponde al occipucio. Es decir, que se forman dos brazos de palancas desiguales entre la articulación occipitoatloidea y el occipucio, y entre la articulación, esta articulación y el mentón. Entonces, en el momento en que se crea la fuerza por la contracción uterina, esta se transmite por la columna vertebral hasta la cabeza, en donde el occipucio desciende más rápidamente, ya que pues el brazo el brazo mayor de la palanca del extremo opuesto hace mayor resistencia, y así tendremos una flexión máxima, que sería la ideal. Y pues de hecho se dice que la presentación de vértice es con mayor frecuencia la ortósica, porque es el diámetro que se consigue con esta flexión, es el más pequeño de todos y se acomoda sin problema. Ahora sí, ¿le puedes dar al anterior? Bueno, y si seguimos con nuestro proceso de encajamiento, tenemos dos conceptos importantes, el sinclitismo y el asinclitismo, que se dan durante el descenso de la presentación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, resulta que durante el encajamiento ambos parietales pueden entrar al mismo tiempo en la pelvis. En este caso, la sutura sagital se mantiene equidistante del pubis y del sacro, específicamente entre la sínfisis y el promontorio sacro. Entonces, cuando es equidistante, decimos que el encajamiento es sinclítico. ¿Y qué pasa cuando es asinclítico? Pues como es lo contrario al sinclitismo, aquí la sutura sagital no es equidistante y se introduce primero uno de los dos parietales. Por ejemplo, tenemos dos tipos, que es el asinclitismo posterior, que es donde la sutura sagital se desplaza aproximándose hacia la sínfisis y penetra primero el parietal posterior, y el asinclitismo anterior, en donde la sutura sagital se acerca al promontorio sacro y pasa primero el parietal anterior. Y pues finalmente, como la definición que ya había puesto en el principio, la presentación ya estaría encajada cuando el diámetro biparietal ha pasado al segundo plano de Hodge y presenta el punto toconómico en el tercer plano, a la altura de las espinas ciáticas.
Ahora sí, la que sigue. Muy bien. Bueno, continuando con el descenso, como nos dice el Williams, este movimiento es el primer requisito para el nacimiento. En el caso de las nulíparas, el encajamiento puede tener lugar antes del inicio del parto y puede que no le siga un descenso extra. De hecho, en las primigestas, la cabeza fetal se insinúa en el estrecho superior e incluso llega a fijarse a él, de manera que el punto toconómico alcanza a penetrar hasta el segundo plano de Hodge y puede dar lugar a un verdadero encajamiento. Pero en las multíparas, el descenso suele comenzar con el encajamiento. ¿Y por qué se produce este descenso? Pues resulta que se produce por una o más fuerzas de estas que tenemos aquí. Por ejemplo, la presión del líquido amniótico, la presión directa del fondo sobre la pelvis, los esfuerzos de compresión de los músculos abdominales, permítanme tantito. Ok. O bien que sea por la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Y cabe decir que este descenso no es continuo, sino que las mayores velocidades las vamos a encontrar en la fase latente, me parece, fase activa tardía y durante el periodo expulsivo. Y también puede haber un descenso adicional en el cual la cabeza desciende por el estrecho medio de la pelvis, en donde pues todos los diámetros son prácticamente iguales. La que sigue, de favor. Bueno, una vez que se supera el estrecho superior, la cabeza fetal desciende, pero a la vez que desciende, gira para dirigir su occipucio hacia la sínfisis del pubis. Esta rotación interna tiene como fin adaptar el diámetro suboccipitobregmático, que se logra por la flexión, al diámetro anteroposterior del estrecho inferior. ¿Y por qué este diámetro, no? Pues resulta que en el estrecho inferior de la pelvis, el diámetro mayor es el anteroposterior. Entonces, por esto, la cabeza fetal hace una rotación interna para presentar su diámetro menor al mayor de la pelvis materna, quedando en una posición occipitopúbica. Y pues esta rotación puede ser de 45 grados cuando el encajamiento es oblicuo, o bien de 90 grados en los casos en que el encajamiento sea transverso. Y cuando la cabeza, por ejemplo, no llega a alcanzar, a girar hasta el suelo pélvico, que es cuando la rotación interna se completa, la cabeza rota normalmente durante las siguientes contracciones en multíparas, y en las nulíparas la rotación puede ocurrir de forma regular durante pues, las siguientes 3 a 5 contracciones. La que sigue, por favor. Bueno, después de la rotación interna, la cabeza experimenta igual una extensión y tenemos que aquí las fuerzas responsables de este movimiento serían la fuerza descendente ejercida sobre el feto por las contracciones uterinas, junto con las fuerzas ascendentes ejercidas por los músculos del suelo pélvico. Y pues finalmente, con la distensión del perineo y la abertura vaginal, la cabeza va saliendo a medida que el occipucio, el bregma, frente, nariz y boca. Y finalmente, pues el mentón, ¿no? Y justo después del alumbramiento, pues la cabeza cae hacia abajo para que el mentón quede sobre el ano materno. La que sigue, por favor. Bueno, después de que la cabeza sale, sufre una rotación externa, también conocida como restitución, y se refiere a la vuelta de la cabeza fetal a la posición anatómica correcta en relación con el tronco fetal. Por ejemplo, si el occipucio se dirigió en un inicio hacia la izquierda, va a girar entonces hacia la tuberosidad isquiática izquierda. Si originalmente se trasladó hacia la derecha, el occipucio rota a la derecha, tal como pues, se ve ahí en la animación que puse. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y una vez que está fuera la cabeza, casi después de la rotación externa, el hombro anterior aparece bajo la sínfisis del pubis y después el perineo se dilata por el hombro posterior y sale. Únicamente, bueno, se podría hacer como un estiramiento hacia arriba para sacar el posterior, el hombro posterior, y hacia abajo para sacar el anterior. Después de la salida de los hombros, pues el resto del cuerpo pasa con rapidez, el tórax, la pelvis y las extremidades inferiores. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, puede que haya una presentación occipito posterior y no anterior, como ya vimos. Sí es menos frecuente que la cabeza se encaje así, pero en caso de que ocurra, el occipucio puede girar hacia el pubis hasta recorrer un ángulo de 135 grados. Y puede ser que las contracciones, que una flexión adecuada de la cabeza o el tamaño del feto sirvan para que este tipo de presentaciones giren para que alcance el suelo pélvico.
pero pues la rotación occipitopúbica, que es hacia donde tiene que dirigirse, es más lenta y no es raro que quede detenida en su trayecto y que pueda producirse una detención en el plano transversal o bien que no rote y que lleve a una distocia, ¿no? O al parto por cesárea. Y al lado tenemos los cambios en la forma de la cabeza del feto. Esto porque durante el paso por el canal de parto y por las fuerzas compresivas, la cabeza puede sufrir importantes modificaciones y llegar incluso a producirse un desplazamiento o acabalgamiento de los parietales y del occipital con el objetivo de reducir sus diámetros, que es la imagen que vemos abajo. O igual, a veces en los partos prolongados antes de la dilatación cervical completa, la porción del cuero cabelludo fetal que se encuentra justo sobre el orificio cervical se puede volver edematosa y esta inflamación la conocemos como captum succedanum, que es la imagen que vemos arriba. Y pues hasta aquí acaba nuestro tema. Esto sería todo por nuestra parte. No te vayas, regrésame a la anterior. Ok. Sí, en esta. Espérenme un segundito, por favor. Necesito algo para... Ok. Ahorita presten la atención. Aquí a la figura 4. Bueno, en la 2215, el número 4. Eso. Chequen cuál es el occipital. Y chequen cuál es el frontal. ¿Ya lo vieron? Ok. Ahora, ¿dónde está la flechita? Ah, deja la flechita. Ese es no, no está así. Ah, ok, más abajito, abajito. Más abajito. Ahí, la bregma. La mollera, como dice. Ese es nuestro punto toconómico. Con ese vamos a encontrar en qué variedad de presentación se encuentra. Ese exactamente. Pero miren en este caso, ese está en el sacro. Y el occipital arriba está en el pubis. La paciente está acostada y nosotros estamos de frente revisando a este producto que está descendiendo. Ok, ahora sí. Dame cámara. Ya que me vean. Ok, ya me ven. Muy bien. ¿Qué fui a traer? Fui a traer este. Tenía una muñeca, pero misteriosamente desapareció. Mis alumnos ya no me la regresaron, por algún motivo. Bueno. Es importante, y es lo que dijo, bonito tema, me gustó. Los dos que presentaron muy bonitos. Bueno, si lo vamos a ver ya revisando a la paciente, le vamos a buscar la mollera que está aquí, ¿verdad? O sea, la fontanela anterior. Con esa fontanela vamos a decir, este está en presentación. Si está aquí el occipital y aquí está el pubis, el hueso púbico, más o menos así. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos, está en directa. O sea, está en occipito púbico. Eso es lo que nosotros conocemos directa. Pues cuando ustedes vayan al hospital y el médico le pregunte al otro médico de base, le va a decir, oye, ¿cómo está? No, ya está en directa. Ah, ¿a qué se refiere? A esto. A que está así, mirando hacia abajo. Si está así, no está en directa. Y estamos en problemas, es lo que acaba de decir su compañera. Estamos en problemas. ¿Por qué? Bueno, antes de hablar del por qué.
El doctor Trujillo, que estaba en la Toco, ya no está. Es una lástima que no esté, porque el doctor Trujillo es uno de nuestros mejores obstetras. Es cuando ve que una paciente ya se demoró en que el producto baje. ¿Se acuerdan de los planos? Primero, segundo, tercero, cuarto plano cuando está afuera. Y se demora, no baja. Entonces, en el momento en que se descuida del médico de base o el médico tratante, él se acerca a la paciente tranquilito y la revisa. Cuando el médico ya se dio cuenta, el doctor Trujillo ya está ahí con la paciente. ¿Y qué es lo que va a decir él? Le va a decir, a ver, señora, tranquila, tranquilita, a ver, no coge nada, tranquila. Yo le voy a decir cuándo va a pujar. ¿Qué es lo que ha hecho así misteriosamente? El producto, en lugar de estar en directa, el producto estaba así, o alguna vez así. Lo que el doctor hace es colocar los dedotes y en el momento en que va a empezar la contracción, él le va a hacer con los deditos. De esta posición, con que él lo lleve aquí, ya ganó. En la siguiente contracción, que lo lleve aquí, de aquí ya se va directa. Así de simple de fácil. Si él no va a poder hacer eso, porque esto es como jabón, si él no va a poder hacer eso, esta se va a ir así. Y al estar así, esto es igual a cesárea. ¿Por qué? Ahora sí, el mecanismo del trabajo de... Estos dos dedotes que están aquí son la sínfisis del pubis. Y esta es la concavidad del sacro. Cuando este bebecito va a bajar, no se olviden que hasta aquí el bebé entró con la cabeza flexionada, ¿no? Entró así, flexionado, no extendido, así. Hasta este momento en la concavidad del sacro. Cuando va a llegar aquí al pubis y va a vencer esto, lo que va a hacer este bebecito es esto. ¿Lo vieron? Otra vez. Va a hacer esto. Va a extender la cabeza. Una vez que extienda la cabeza, ya salió la cabeza, si se dan cuenta, y ustedes van a agarrarlo. Y lo van a agarrar así, con estos dedos así, así. Y la otra mano igual, lo mismo. ¿Vieron cómo lo agarré? Miren. ¿Sí? Así. Y a partir de ese momento no lo van a volver a soltar. Para nada. Agarrado así, no lo van a soltar más. Muy bien. Ya lo recalqué. Entonces lo tenemos ya agarrado así. Bien visto de ladito, dijimos que este es el pubis, ya extendió y ya lo tenemos agarrado así. ¿Sí? Muy bien. Si se dan cuenta, los dos hombros, estos dos hombros, están atravesados. El mayor diámetro de esta pelvis es anteroposterior, el estrecho inferior, la parte externa del estrecho inferior. Por lo tanto, si estos están atravesados, los hombros, estos dos hombros, se van a atorar, no salen. ¿Sí? Entonces, como necesitamos sacar estos hombros, ya estando agarrado y dije no lo van a soltar, este es el momento en que se van a acordar de su exploración. ¿De qué exploración? De aquel que determinaron de qué lado estaba el dorso. ¿Sí? De eso tienen que acordarse.
No es solamente el decir, estaba en tal lado y lo escribo. No, es para saber de qué lado estaba. Ok. Esta paciente, el dorso del bebé, cuando ustedes lo revisaron, cuando apenas estaba empezando el trabajo de parto, estaba de este lado. En este caso es el lado izquierdo de la madre. ¿Sí? Y ahorita en este momento el bebé está así mirando abajo, está en directa. Así deben nacer los bebés. Ok, ya lo tengo agarrado. Y el dorso estaba de este lado. Entonces lo que voy a hacer ahora es restituir los hombros. Y lo que voy a hacer es, agarrando con las dos manos, ya dije que no lo van a soltar, lo voy a restituir. Voy a llevarlo así. Dorso del lado que estaba. Si el contrario estaba del otro lado, de este lado, lo voy a restituir a este lado. ¿Sí? Si no lo hacen así, imagínense, estaba de este lado y ustedes no se acuerdan ni tienen idea de qué lado estaba, en lugar de restituirlo a ese lado, lo van a restituir al otro lado. Y este bebecito viene en medio así, para que hagan esto. Pero si no saben, lo van a girar a otro lado. Nomás quiero saber cómo va a estar el dolorcito del cuello del bebé después de haberlo hecho con un tornillo. Por eso deben saber de qué lado estaba el dorso. Ok. Vamos a restituirlo como dijimos. Estaba de este lado y lo voy a restituir a este lado. Y una vez que lo restituya a este lado, y estoy agarrando el bebé así, y no lo he soltado para nada, porque con esto lo restituí, lo que voy a hacer es jalarlo hacia abajo. Y lo voy a jalar abajo. ¿Para qué? Para que salga este hombro. No se les ocurra jalarlo arriba. Nunca. Lo van a jalar hacia abajo hasta que salga el hombro. Ya salió el hombro anterior o el superior en este caso. Ahora sí, lo pueden jalar arriba y va a salir como si nada. Ustedes ya lo tienen aquí, ya salió y no lo soltaron para nada. Aquí está. No lo soltaron para nada. Y ahora lo que van a hacer es, con mucho cuidado, se lo van a pegar y lo van a cabalgar a su brazo, así. Así. Teniendo cuidado de esto. ¿Sí? Y se lo van a pegar. Ahí está. Bien pegado. ¿Sí? Bien pegado. Se van a mojar. Seguro. Pero no lo van a soltar. Así pegado. Si no lo hacen así, se les va a caer este. Y quiero ver su cara cuando el pediatra los mire con el bebé en el piso. Es un pecado mortal. No lo suelten, péguenselo aquí. Una vez que lo pegan, van a agarrar sus pinzas, van a cortar el cordón y van a hacer lo que tengan que hacer y se lo van a entregar al pediatra. El pediatra ya está listo esperándolos ahí. ¿Sí? No se los olviden, se lo pegan. ¿Sí? No se les olvide. Ok. Hasta ahí es un parto normal y ya lo sacamos. Porque llegó el doctor Trujillo y restituyó este oso y lo puso en directa. Y al ponerlo en directa, este va a descender rápidamente y prontito va a ser el parto. Pero en este caso no está el doctor Trujillo. Y este se va a ir a esto. Se va a ir a occipito sacro. El problema de esto es que cuando este bebé descienda, este bebé está así, está flexionado. Aquí están mis dedos del pubis. Aquí está mi concavidad del sacro. ¿Se acuerdan que en este momento el bebé lo que hacía era extender el cuello para salir? Pues ahora no tiene dónde extender.
porque está flexionado. En otras palabras, está atorado. Y al estar atorado, ustedes están en problemas. Al no poder extender, este bebé, esta paciente, va a pujar hasta su conciencia para que este baje 1 milímetro. Estos son los partos que no sale y no sale y no sale y no sale. Y el obstetra está sentado y desesperado ya de que salga este bebé porque se está asfixiando. Y el pediatra está atrás de ustedes diciendo acá algo ya. Por este motivo, estos van a cesárea. Y si alguno en el servicio ya se atoró con este, pues lo que va a quedar es que se armen de muchísima paciencia y rogarle a la señora y decir, señora, pújele. No sé cómo, pero que descienda. Descienda, descienda, descienda. Lo más que se pueda hasta que salga. No es un parto fisiológico. Por eso les digo, están en problemas. ¿Todo por qué? Por no haber verificado el punto toconómico, que no es fácil. En el internado vamos a esperar que ustedes lo aprendan porque tienen que tocarlo. ¿Sí? Ok, ese del occipito posterior. El otro. Les dije que cuando ya está fuera la cabeza van a restituirlo, lo van a restituir y les dije que lo que van a hacer es sacar el hombro anterior. Pero no me hicieron caso o no son mis alumnos. Y lo que van a ver es que sacan lo más sencillito, porque sale súper fácil. El hombro posterior. Están en problemas. Porque ahora que sacaron el hombro posterior, adivinen qué está aquí. El pubis. Está engatillado. Ahora, aquí está el sacro, no van a poder sacar esto. Porque acaban de atorar con el pubis. No hay problema. Por eso esta parte siempre lo explico yo. No se les ocurra. A mí me ha tocado bebés de 4 kilos y más. Ni 1 milímetro se movía el hombro anterior. No podía sacarlo, estando normal. No podía sacarlo. Incluso el pediatra me dijo, ya rómpele la clavícula. Yo no sé cómo se rompe la clavícula. Entonces me armé de valor, dije, señor, ayúdame, que esto sí. Entonces, milímetro a milímetro, milímetro, salió el hombro anterior. Listo. Ah, ya, salió. Estando fuera. Ya. Listo. Pediatra, aquí está tu bebé. Ya animó. ¿Sí? Todo lo demás, más o menos se arregla, pero lo que no van a poder arreglar, difícilmente, van a estar en problemas, de verdad van a estar en problemas. Primero, si se puede ver bien así, y segundo error, sacaron el hombro posterior. Lo bueno de ustedes, primero que ya van a ir sabiendo esto. Segundo, ustedes se van a ir de la rotación de gineco cuando sean internos el día en que ustedes ya atiendan bien un parto. Ese día es cuando termina su rotación. Así de decir, ¿dónde está mi interno? No, pues se fue ayer. Ya se fueron ayer, ¿sí? ¿Estos son los nuevos? Sí. No saben atender partos. Excepto estos, como dice, este grupo, ustedes, porque son alumnos míos, porque ahorita ya saben cómo. Y nuevamente batallamos con ese grupo de internos durante todo el mes, hasta que al fin del mes ya dice, ¿quién lo va a atender? No, pues sí, atiéndelo, ya sabes cómo, y todo, te conoces todo ya.
atienden un buen parto, sacan bien la placenta, reconstruyen bien una episiotomía, es el momento en que se van. Y llegan los que no saben. Entonces, sáquenle provecho a esa rotación de gineco, de obstetricia, porque eso se van a encontrar en cualquier momento de su vida, sobre todo en el servicio social. No va a haber otro médico más que usted. Muy bien. Preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Échame la pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se debe de realizar la exploración vaginal en las mujeres en la fase activa? Porque hablaba de que se puede caer muy fácil en violencia obstétrica. Mi amor, me hicieron violencia, me revisaron muchas veces, no pasa nada. El problema es que no las revisaste y estás en problemas en el momento del parto. Ahí no te lo vas a acabar. Porque ese tu niño va a salir con asfixia y vas a tener serios problemas. El pediatra no te va a perdonar. El pediatra te va a calificar con su Apgar. Te va a decir, no, pues este niño está asfixiado, tiene un 3-5. Eso no te lo va a perdonar la paciente. Ustedes en consejo son como semilla de mí, nada que ver con reglas. Revisen a la paciente las veces que sea necesario. Se van a encontrar con problemas. ¿No? Hay alguien que dice, no la toques, no lo vuelvas a tocar, no. ¿Sabes qué? El responsable soy yo. El que va a estar en problemas soy yo. Al que van a demandar es a mí. A las normas, a las reglas, no se demandan. ¿No? Entonces, ustedes revisen, claro que no abusen tampoco, pero revisen las veces que sean necesarias a una paciente, sobre todo si tienen dudas. Y si tienen dudas realmente, háblenle a alguien. Gracias, doctor. Para servirte, Karen. ¿Alguien más? Sí, doctor, yo. Miguel. En caso de que se cometa el error de que se engatille el hombro anterior, ¿qué es lo que se debe de realizar? Oh, chale. Si eres católico, vas a poder rezarle al santo que quieres que te ayude. Como estaba, ya está engatillado aquí, ¿no? Bueno. Como dije, ya lo están agarrando, no lo van a soltar. Para nada. Entonces lo que van a hacer es llevarlo abajo, no jalarlo. Lo van a llevar hacia abajo. ¿Sí? Tiene que ir saliendo milímetro a milímetro a milímetro, milímetro. Cuidado con la cabecita. Tampoco exagerado. ¿No? Le van a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hasta que un momento va a hacer. Listo. Ya salió. Así de simple. Ahora, ¿por qué la recomendación de no lo suelten? Porque alguien, una vez que sale la cabecita, lo suelta, mete el dedote para agarrarle el bracito, porque está desesperado y no sabe, ¿no? Y le agarra de aquí, y con la otra mano le agarra la pancita, y cuando se lo entrega al paciente, el pediatra va a decir, aquí tiene marcado el dedo, aquí están 3 dedos de su otra mano, porque el bebé es muy frágil. Y ahí están marcadas los dedotes del obstetra. Porque ese no sabe atender un parto. ¿No? Y el pediatra se lo va a mostrar a la mamá. Señora, mire, aquí están los dedos del obstetra, este de aquí también. Y no sabemos si va a tener lesión de este plexo. Nos venden en vivo. Por eso no cometan ese error. Ustedes no lo van a soltar hasta que salga. Cuando salga lo van a soltar para ponérselo aquí. ¿Sí? No se olviden esa recomendación. Si se van a acordar de mí, les ven bien. Si no se van a acordar, también se van a acordar de mí. ¿No? Pero esto, pues yo lo vivo. Bueno, ahorita ya no tanto, pero lo vivía todos los días. ¿No? Entonces uno aprende esas mañas. Por ejemplo,
El del bebé aquí, ustedes lo van a hacer. Yo ya no lo hago. Yo agarro el bebé así. 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 ¿En qué momento lo empecé a agarrar así? No tengo ni idea. De repente un día me di cuenta y tenía el bebé así. Pero pues porque yo tengo experiencia. ¿No? En cambio ustedes no. No lo hagan. Péguenlo. Cabecita pues. Háganse. No se les va a caer. Y se van a evitar el problema. El día que sostengan un bebecito nuevecito, van a ver, es un jabón que se resbala. Muy bien. ¿Alguien más? La última. Muy bien. En el momento en que rotemos, ya tengamos algo de clase presencial, vamos a rotar conmigo porque ahorita estoy en la consulta externa de obstetricia, pero voy a llevarlos con alguien que esté en la toco para que ya vean los partos y puedan ver cómo se hacen estas maniobras. Y en ese momento ustedes mismos van a empezar a juzgar y van a decir, oigan, así lo hizo y no estuvo bien claro, porque ustedes ya saben, ¿no? Pero poco a poquito van a ir viendo cómo es toda esta evolución del trabajo de parto, hasta la obtención del parto y luego la extracción, el alumbramiento de la placenta y la reconstrucción de la episiotomía. Todo eso lo van a ir viendo. Muy bien. Doctores, yo estoy a disposición de ustedes, nomás si necesitan algo de verdad importante, tienen mi número de teléfono. Nos vamos a ver ya en las clases que destinamos a la práctica, vamos a reforzar yo creo un poquito de de trabajo de parto, o nos vamos a adecuar a otro tema en el cual nos interese, o vamos a desarrollar tal vez un caso clínico. ¿Estamos de acuerdo? Que tengan muy bonita tarde.